Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados en el programa. En la primera parte estaremos conversando con Gerardo Blay, quien es el alcalde del municipio Baruta, y en la segunda conversaremos con Aurora Morales, presidenta del Consejo Legislativo del Estado Miranda. Vamos a estar entre dos figuras políticas del Estado Miranda. Antes de dar la bienvenida a Gerardo, quiero hacer un comentario muy breve, vista de que tenemos dos invitados, y decir lo siguiente. El sábado vimos que cuando se permite el derecho a la manifestación, cuando no hay represión, pues no hay justificación ni hay espacio para la violencia. Esto quiere decir que se puede ejercer el derecho a la manifestación y se puede permitir ese derecho a la manifestación sin que haya consecuencias negativas. Esa es una buena señal en cuanto a que podemos en Venezuela ejercer los derechos políticos y el gobierno tener la certeza de que no habrá desmanes y la oposición tendrá la certeza de que se puede efectivamente ejercerlo. Es para mí una señal positiva en contraste con otras situaciones que hemos visto, pues donde todo ha terminado en un ciclo interminable de represión, violencia, más represión, más violencia. Un ciclo que debemos buscar de finalizar por el bien del país. Creo que lo que estamos viendo en estos días nos debe llamar a preocupación en cuanto a que no vemos soluciones concretas que permitan avisorar una salida en el marco pues, de la Constitución al actual conflicto político. Esto tiene que darse y no es ni por la vía de la represión ni por la vía de la violencia. Hasta un cantante como Rubén Blades, panameño, está viendo esa realidad y está haciendo un llamado a que cese la intransigencia, a que los venezolanos podamos encontrar precisamente esos caminos de solución a nuestros problemas. Y, por supuesto, la solución electoral es una de ellas, con un conjunto de condiciones que seguramente tendrán que darse para que los venezolanos podamos dirimir de manera democrática nuestras diferencias, que creo que es lo que sale. Y allí tendrá que plantarse, por supuesto, la dirigencia política opositora a explicar que debe haber alguna solución en este campo, pero también el gobierno tiene que dar pasos creíbles en esa dirección. Eso es necesario por el bien de Venezuela. Nosotros insistimos en esa línea, creemos que ese es el camino, no hay otro. Bueno, Gerardo, bienvenido. ¿Cómo estás, Vladimir? Gracias y no sé si quieres hacer un comentario al comentario. Bueno, nada, salí ahorita de la Altamira, estaba llegando ya las dos marchas que venían, tanto de la Plaza Brión como de Santa Fe, y están en el distribuidor. Tengo que hacer un comentario con respecto a lo primero que dijiste, porque el sábado pasado pudimos marchar, nos trancaron ahí en los Chaguaramos, Incidentes menores dentro de tuvimos todo. que subir por la pendiente bien fuerte hacia la morgue y caer por detrás de la Bolivariana. Y ahí cuando llegamos abajo abrió la Policía Nacional Bolivariana y yo le pregunté a quien comandaba allí el piquete que estaba trancando, que por qué no nos habían dejado pasar por debajo si igual nos iban a dejar pasar. Bueno, que recibieron la instrucción de abrir después de que habíamos tomado por la morgue. Y se demostró que se podía llegar. Pues finalmente pasó toda esa marcha, se unió con la que estaba en la Avenida Victoria, y la Policía Nacional Bolivariana después fue detrás de la marcha. Yo que estaba allí los pude ver custodiando y cerrando los vehículos, lo cual significa que sí se puede hacer protesta pacífica si no hay represión para que ésta se realice. Y se llegó a Montalbán y se dijeron los mensajes que se tenían que decir. Hoy está también este momento llamado plantón convocado por la Mesa de la Unidad, están en el distribuidor Altamira, yo al salir del programa regreso para allá, y la gente está tranquila, sencillamente en una protesta, sentados, calmados, y yo hago un llamado también a que este es el tipo de protestas que hay que realizar. No es lógico, y yo lo expresé en una rueda de prensa que di el viernes pasado, no es lógico que haya agresiones a la propiedad ni a la vida de ninguna persona en ningún tipo de protesta. En Baruta se nos han colado algunos delincuentes en algún tipo de protesta, sobre todo en el casco de Baruta, y produjeron el saqueo de dos locales comerciales. Polibaruta actuó y dimos con los autores y fueron detenidos 7 personas, además con las manos en la masa, porque con las cosas que se robaron en una tienda de conveniencia de una estación de gasolina y en una distribuidora de carne. Para salir de lo local, pero te quería dejar claro esto, que la posición mía como alcalde es, uno, la protesta pacífica es constitucional y debe permitirse, y la permitimos con todas las fuerzas.
y protegemos a los manifestantes, etcétera, pero no vamos a permitir la destrucción ni de propiedad privada ni de propiedad pública, y que sepan los autores de esto que vamos a seguir trabajando duro con la Policía de Baruta para detenerlos y ponerlos a la orden de la justicia. En este caso la Fiscalía General de la República ha actuado en contra de estos 7 delincuentes que tratan de aprovechar el ambiente de protesta para delinquir. Ahora, ¿cómo evalúas tú la actitud del gobierno frente a lo que ha ocurrido, por ejemplo, el sábado y lo que está ocurriendo el día de hoy, que se ha permitido el plantón en Altamira? O sea, ¿a qué obedece este cambio de actitud? Yo me quisiera ir un poco más atrás, Vladimir. Yo creo que el gobierno se sobreestimó en su capacidad de accionar político y subestimó a la oposición en su capacidad de volverse a reorganizar. Recordemos el año pasado estábamos metidos hasta octubre en un proceso constitucional de solicitar un referendo revocatorio presidencial, y se utilizó la justicia penal, que no tiene ninguna competencia ni jurisdicción sobre la materia electoral, para suspender ese proceso. Luego comenzó pues una gran efervescencia de calle y fue apagada de golpe por la solicitud de diálogo hecha por el presidente, pero con la mediación de 3 expresidentes y el Vaticano. Y la oposición cumplió en ese momento. Paró totalmente la agenda de protesta, se sentó a negociar. Ahí se prometieron muchas cosas que no se hicieron. Y ahí se prometió, bueno, por ejemplo, la liberación de presos políticos y tal. Y allí el gobierno dijo, bueno, gané esta partida, pasé el año, no me medí, no convoqué elecciones de gobernadores tampoco, ya no hace falta que convoque, la oposición está destruida, dividida, la mesa de la unidad no se pone de acuerdo, unos atacándose a otros. La oposición pagó el precio de no haberse hecho el revocatorio en vez del gobierno. La oposición pagó el precio de no haber hecho las elecciones de gobernadores en vez del gobierno, pero la oposición se reorganizó rápidamente. El precio es el costo político. Así. Y se reorganizó rápidamente y pudo convocar de nuevo a una calle, porque hay de verdad un descontento nacional muy importante que se refleja en hechos como San Félix o como el Valle, como lo que estamos viendo por allí, pero también se refleja en las manifestaciones gigantescas que hemos tenido el 19 de abril, el 20 de abril y todos estos días sucesivos. Entonces, creo que subestimó la capacidad de reorganizarse de la oposición, que cambió de estrategia drásticamente. Ahora yo escucho a Maduro, al presidente Maduro, en estos días diciendo varias cosas. Uno, insiste en el diálogo. Para volver al diálogo tiene que dar una fe de credibilidad máxima, porque no cumplió ni él ni sus voceros en el diálogo con lo que ahí lo saben los expresidentes, lo sabe el Vaticano y lo saben los dirigentes de oposición. No cumplieron con la agenda que se había trazado en esa mesa de diálogo. El diálogo tiene que producir resultados. Un diálogo no es por hablar por hablar. O cuando tenga la calle entonces así, manifestaciones, etcétera, entonces llama al diálogo. Eso no puede ser. Tiene que darnos una inmensa demostración. ¿Cuál sería para ti una fe de vida? En aquellas reuniones de diálogo a las cuales yo asistí en el 2014, yo decía que era una prueba de amor. ¿Cuál sería esa fe de vida? La oposición ha puesto muy claro cuáles son esos puntos. El cronograma electoral, ya. Y eso no necesita sentarse con nadie. Hay elecciones suspendidas del año pasado y hay elecciones que tienen que hacerse este año que no están convocadas y que tienen que convocarse. Y tiene que sacarse a la agenda electoral el cronograma electoral. Eso no depende de sentarse ninguno a nadie a hablar. Ajá. Eso significa que el poder electoral ejerza su función. O sea, si mañana da un cronograma electoral, por ejemplo, entre las peticiones. Eso es uno de los puntos. Uno de los puntos. El otro de los puntos que se acordó en ese diálogo fue la liberación de varios presos políticos. Pero adicionalmente, aquí hemos tenido ahora más presos por las manifestaciones. Hay 700 y tantas personas detenidas. Y estás viendo la actuación de la Fiscalía General de la República. Los fiscales están diciendo, no hay ningún indicio para mantener a fulano, a sultano, a estos muchachos, tal, qué sé yo, detenidos. Y los tribunales dicen, ok, pero igual van detenidos. Los jueces, antes era, lo que dijera la Fiscalía era santa palabra, ahora eso no está pasando. Ojo, yo creo que va a empezar a seguir fracturándose muchas cosas en el país, porque la institucionalidad no se puede tener presa. Así, y lo que declaró la fiscal, que fue muy importante, porque fue cuando declaró con las sentencias 155 y 156 la ruptura del orden constitucional, eso no se ha remendado. ¿Y por qué estamos luchando? Porque se regrese al orden constitucional. Yo una vez le dije a Nicolás Maduro en Miraflores, cuando nos invitó a todos los alcaldes, que esta constitución, cuando la trataron de reformar en un tercio,
Y nosotros la defendimos, porque él me decía, bueno, pero es que ustedes no votaron por esta Constitución, pero después defendimos su vigencia. Y se volvió el pacto social de todos los venezolanos, una vez que no pudieron reformarla en un tercio. Y él me dijo, caramba, tienes razón, no lo había pensado así, ni lo había visto así. Pues cuando tú tienes un pacto social, que unos lo produjeron y trabajaron para que estuviera vigente, tú fuiste constituyente, sí, claro, tú hiciste trabajo para que eso, incluso yo ayudé en me fui al gobierno por la reforma, precisamente. Pero luego, cuando los otros defendieron, los que votaron, los que llamaban al no, defendieron que se mantuviera vigente la Constitución y no fuera reformada, se amalgamó, se volvió el pacto social de los venezolanos. Entonces hay que regresar a la constitucionalidad. Yo digo a Maduro decir ahora que si constituyente y todo, no, mi hermano, lo que tenemos es que cumplir esta Constitución. Ajá, pero te pregunto ya para irnos a la pausa y quizás la respondemos al regreso. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, si se cumplen total o parcialmente esos puntos? Hay más puntos. Ajá, y otros puntos que están adicionales. ¿Cómo va a ser la oposición para recoger el descontento y hacer que la gente entre por el aro electoral? Te lo respondo al regreso. Lo vamos a responder al regreso. Y hay otra pregunta adicional para ti también. Alcalde, cortico y claro, ¿podría decir las resultas de estas marchas en lo tangible? Es decir, el objetivo alcanzado y efecto. Douglas Pérez, buena pregunta, muy pertinente. Muy buena pregunta. Vamos a la pausa, ya venimos con Gerardo Blay.